del apóstol Pablo, gloria al Señor, pero este ha sido un conjunto de iglesias a las que estaba pasando algo que pone el corazón de Pablo en alerta y en preocupación y un poco de dolor seguramente también, porque eso es lo que vemos, que en Pablo había un corazón misionero y un corazón que amaba a Dios y amaba la obra de Dios, amaba la salva, amén. Y ojalá que en este lugar haya muchos corazones que amen a Dios y que amen las almas. Amén. Porque el primer y más grande mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amén. Con toda tu mente, tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Así que vamos a detenernos en Gálatas capítulo 5. Bendito Dios, aleluya. Y si le pusiéramos un título sería No te dejes persuadir. Amén. Aleluya. Nosotros el Evangelio nos ha convencido, eso es verdad. Amén. Pero nos ha convencido de tal forma que nos hemos convertido a Él. Amén. Es más que un convencimiento, estamos seguros de algo, pero nosotros el Evangelio nos transformó. Entonces ahí ya pasa de ser algo meramente intelectual o racional y es una transformación completa. Todo nuestro ser ha sido transformado por el Evangelio y por el poder de Dios. Pero después, hermanos, hay un trabajo y hay una responsabilidad de cada día de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Porque el enemigo está al acecho. Y hermano, no le importa esperar, como lo ha hecho con algunos, 10 años, 20 años o más. No le interesa, él se ve que tiene paciencia también. Amén. Amén. Para esperar, y más los que le hemos causado dolor de cabeza al enemigo. Entonces, no es para infundir miedo, sino para que, como les decía la lectura hoy, estemos fortalecidos con todo poder. Gloria. Lo leemos entonces, Gálatas, todos tienen, capítulo 5, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Qué triste, hermano, y qué fuerte es llegar a caer de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, en que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por este culto glorioso y por estar en tu presencia una vez más, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor, llevando todo aquello que pueda impedir o que quiera impedir que tu Espíritu se manifieste, que tu palabra hable en nuestros corazones. Ayúdanos a tener corazones sensibles y sumisos a tu palabra en el nombre de Jesús, y que ella cumpla el propósito por el cual tú la enviarás. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Recibe tú la alabanza, la gloria y la honra, Padre. Amén. Hermano, le había dicho que orar por las peticiones. ¿Alguien tiene una necesidad? Antes de que nos sentemos. Natalia. Amén. Oramos al Señor. Por la familia. Sí, eso, amén. ¿Por la familia y el más? Amén. Oramos al Señor y el más. Familia.
Oramos a Dios. Amén. Por el viaje. Amén. Hermanos, mi idea era volver el miércoles, después hoy nos iríamos para Paysandú, volver el miércoles para el culto, y gracias a Dios ya no me había sonado el trabajo, ya organizamos un viaje también misionero, digamos, en Paysandú, con el pastor de Paysandú, con el Señor. Amén. Ahora se pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Dijimos que son varias, o al menos más de una, la iglesia destinataria de la carta del apóstol Pablo. Una carta que, ¿cómo le podemos decir? Es una carta, en algún sentido vemos tristeza en el corazón del apóstol Pablo, decepción, como que las cosas a veces no era lo que él esperaba, y no es cierto que una persona como el apóstol, como hablar de los hijos del Señor y de Jesucristo mismo, cada vez que da un mensaje, aunque sea un mensaje fuerte, en su corazón siempre está la esperanza de que haya buena aceptación, que haya arrepentimiento en algunos casos, ¿no es cierto? Que haya corazones que se dobleguen delante de Dios. Y en este caso son varias, y vemos al apóstol también en alguna ocasión tomando firmeza y autoridad que le había dado Dios para hablar cosas que esta iglesia tenía que saber, porque estaban siendo, hermanos, persuadidos en este sentido por judaizantes, que eran esos que querían y predicaban, está bien, Dios te perdonó, gloria a Dios, pero tenés que guardar la ley. Entonces querían hacerlos volver atrás. Y a muchos, porque en este caso serían gentiles también, pero a muchos hasta de los judíos, y si no practicaban lo que la ley judía decía, entonces no podían ser salvos. Y esta palabra viene, y es un libro muy importante para la iglesia que afirma que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén, que la ley ya quedó en el pasado, que ahora a partir de Jesucristo nosotros somos salvos por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y en este caso son varias iglesias y ciudades, incluyendo las ciudades de Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerdan que hay dos Antioquías? Una que era como es o ha sido para nosotros Caparra, la iglesia del pastor Muñoz, que salían todos misioneros para todos lados. Esa era una Antioquía, amén, la Antioquía de Siria. Pero hay otra que es esta Antioquía de Pisidia, amén, y lugares de donde Dios también levantaba vida, que al principio no fue así, pero Dios también levantó a un misionero como el apóstol Pablo para ir a predicar en esos viajes misioneros. Seguramente fueron abiertas estas iglesias donde Dios hizo cosas grandes, y donde también nos sirvió a nosotros, porque las cartas que se enviaban para ellos también quedaban para la iglesia de Tacuarembó unos 2000 años más tarde. El propósito era corregir a los cristianos gentiles que estaban siendo influenciados por falsos maestros a seguir la ley de Moisés, enfatizando la salvación por la fe y no por las obras. Amén. Que Dios nos ayude, porque recién dijimos, no hagamos caso a esa persuasión. Y a mí me ha llamado hace mucho la atención, nosotros vamos a ir al capítulo 1 en un ratito, pero me ha llamado mucho la atención del apóstol, y vamos a detenernos en estos dos versículos antes, el 7 y el 8, porque aparentemente había, como hay siempre el peligro de la iglesia, está de volver atrás y de ser hinchado a lo que fuimos en algún momento, o a ser hinchado donde el diablo nos quiera llevar. Porque la verdad, hermanos, porque a veces la persuasión, vamos a ver qué es también, para el que no lo sepa o no lo recuerde, a veces no es que venga de una persona en sí, pero el diablo tiene sus artimañas, y es astuto, tiene astucia. Recuerden que con astucia el enemigo, la serpiente antigua, engañó a Eva. El enemigo, hermano, no nos va a hacer caer a nosotros con lo que somos fuertes. Si usted está convencido de la palabra, no lo va a engañar por ahí, pero va a ir por otro lado. Si usted es una persona de oración, bueno, no puede impedir eso, pero va a buscar por otro lado. Entonces, tenemos que estar, como decía hoy, fortalecidos en el Señor. Porque tenemos a alguien que nos quiere persuadir, es decir, nos quiere convencer. Cuando usted que es persuadir, ¿le suena de alguna otra parte la palabra? Persuadir, gloria al Señor. El persuadir habla de querer convencer, de querer convencer a la persona de que está equivocada o lo contrario. Nosotros el Evangelio nos convenció, nos persuadió para bien de que antes estábamos equivocados. Gloria al Señor. Y lo que dice Pablo en el versículo 8, dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, este engaño, esto que los quiere convencer a ustedes de que lo que están creyendo de pronto no es lo correcto, esto no viene de parte de Dios.
¿Cierto? Esta persuasión no viene de parte de Dios. Y hay cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, que tenemos que estar convencidos y seguros que no vienen de parte de Dios. Todo lo que nos quiera hinchar a volver atrás, todo lo que nos quiera hacer dudar de nuestra fe, todo lo que nos quiera hacer claudicar contra Dios, contra los siervos de Dios, contra las cosas que siempre se hicieron de una manera. Nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio y tenemos una manera de predicar la doctrina hace muchos años, como nos ha enseñado también el pastor que fundó la obra, el pastor Muñoz, y estamos convencidos de la verdad porque Dios nos ha respaldado de esa forma, y lo hemos dicho muchas veces. Y hermano, cuando algo está bien no hay que cambiarlo, cuando algo está bien uno tiene que seguir predicando esa misma palabra y con la gracia de Dios persuadiendo a otro de cuál es la verdad y qué es de lo que vale la pena vivir en la palabra del Señor. Pero ahora, dice Pablo en el versículo 7, ustedes corrían bien. ¿Quién es el que os estorbó para no obedecer a la verdad? No siempre las cosas fueron así, antes no era así la situación con ustedes. Aparentemente esta iglesia, si le dice que corría bien, es que estaban marchando como Dios manda, como Cristo manda, estaban haciendo las cosas bien en el servicio, porque él le dice a ustedes en el capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien. Se ve que ellos servían al Señor, porque a su tiempo dice, vamos a cegar si no desmayamos, dice la palabra. Es decir, que en algún momento ellos tal vez eran personas que servían a Dios, que amaban servir a los hermanos también, pero aparentemente entró un cansancio y empezaron a pensar que tal vez no es tan así, tal vez me estoy desgastando demasiado por servir y no hay alguna recompensa. Tal vez no vale la pena desgastarme tanto si no hay una remuneración. Pero ¿qué dice Pablo? No nos cansemos porque de hacer el bien, de servir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Y por eso, hermano, es que él le dice, ustedes ya no están corriendo como antes, ustedes no están haciendo lo que hacían antes, ustedes no están viviendo como vivían antes. ¿Quién es el que les estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó en el camino? Porque si está hablando de correr, lo está comparando con una carrera, y la vida del cristiano se compara muchas veces con la carrera, ¿es cierto? Y con las dificultades. Y la persona, dice Pablo, como atleta, no es coronado si no corre y si no participa legítimamente, si de acuerdo a las reglas. Porque en el Evangelio tenemos reglas que cumplir y para que nos vaya bien tenemos que obedecer esas reglas. Pero ¿quién fue el que los estorbó? Por eso vuelvo a repetir, esta persuasión no procede de aquel que os llama. El que quiere convencer de esto no es Dios, ¿no es cierto? Porque hay cosas que vienen a nuestra vida y lo tomamos como de parte de Dios y eso no es Dios. Y Pablo les dice que les quede claro, esto no viene de Dios, esta persuasión no viene de Dios. Cuando Pablo está, y eso es lo que me recordaba, cuando Pablo está predicándole al rey Agripa, ¿se acuerdan? Que tiene una oportunidad de predicarlo y como Dios le había dicho a Ananías cuando fue a evangelizar a Pablo, le habla a Ananías porque Pablo me va a hacer un siervo para predicar y llevar mi nombre en presencia de muchos y de reyes, dice, de autoridades. Y en este momento se cumple la palabra, está ante el rey Agripa y le empieza a predicar. Entonces Agripa en un momento dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y bueno, lo que estaba haciendo por poco casi me convence, me dice el rey, le dice el rey Agripa. ¿Y qué le dice Pablo? Y le sale de su corazón, ojalá, oh rey Agripa, fueras como yo. Ojalá fueras un cristiano, porque sos un rey con todo esto, pero estás vacío. Ojalá fueras como yo, excepto estas cadenas, dice. ¿No es cierto? Porque imagínense qué privilegio que un rey, pasó en algún otro caso, que un rey pagano se convierta, y no era imposible. Amén. Pero le dice, por poco me persuade a ser cristiano, casi me convence para ser cristiano como vos. Ojalá la gente a nosotros nos dijera lo mismo, ¿no es cierto? No importa el nivel o la posición social o económica o lo que sea, hermanos, que Dios nos ayude a tener esa gracia y ese deseo en nuestro corazón de que sean como nosotros en el sentido de que puedan encontrar la misma fe que encontramos nosotros. Ojalá, decía el apóstol Pablo. Amén. Así que esa persuasión de Pablo Agripa era buena, pero esta persuasión que estaban recibiendo los de Galacia, esa sí no era buena. Eso no venía de Dios. Y hay otras cosas, hermanos, porque era por donde iba a empezar, que al final tomamos como base el capítulo 5, que estaba bueno también. Pero vamos al capítulo 1 de este libro de Gálatas. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas capítulo 6. Que vamos a ver un poquito más de qué es lo que le sorprendía al apóstol Pablo.
Aleluya, después vamos a ir al capítulo 3 también, porque es una carta corta pero muy jugosa, amén, y muy linda, y muy profunda, y muy importante, sobre todo con el tema de la salvación, y la salvación es lo más importante, amén, y la salvación no tiene muchos medios para llegar a ella, solamente el Evangelio, es Jesucristo, amén, solo un camino para la salvación, solo un camino para Dios. Aleluya, gloria al Señor. Recuerden el primer mensaje que predicaban los apóstoles en Hechos capítulo 4, versículo 12. Amén. Aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, predicaban ellos. Jesucristo, nada más. Gálatas 1:6 dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. En algunos casos usaba de ironía o de sarcasmo el apóstol. Buscaba la manera con la gracia de Dios y la sabiduría de Dios de que la palabra pueda tener su efecto en los de Galacia. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire esto, más si aún nosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo, o se anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. En algunos casos habla de apartado, en este caso maldito. Amén. Si alguien tuerce este evangelio, sea anatema, dice la palabra de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio de que haber recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, si la idea de Pablo fuera solamente ganar seguidores para él, adeptos, alguien que se convierta en un discípulo no de Jesús, sino de Pablo, él lo hubiera logrado y lo hubiera hecho por otros medios, por lo menos por los medios que usaba cuando era fariseo. Pero ahora, hermanos, ahora él es un siervo de Cristo. Y recuerde que todo lo que él tenía por ganancia, ahora lo tiene como pérdida. Recuerde todo aquello que para él era demasiado, era un tesoro para él porque lo enorgullecía. Ahora él tiene que dejarlo, pisotearlo, eso es lo que tiene que hacer. Es un cambio radical. Gloria al Señor. Y ahora él no se preocupa porque lo sigan a él o porque les guste o no el ministerio de Pablo. Porque muchas veces fue cuestionado aún haciendo y desviviéndose por todo. Los corintios en algún momento recibían como apóstol a cualquiera que pasaba, pero les costaba reconocer que Pablo era un apóstol de Dios. Yo a veces pienso, ¿qué nos vamos a preocupar nosotros, tan humilde y sencillo? Y algunos dicen, no, es un hombre de Dios, no es un hombre de Dios. Si hermano Pablo, con todo lo que hizo, los corintios les gustó aceptarlo y tuvo que dar todo un currículum, sin necesidad, humanamente hablando. ¿Cierto? Con todo el currículum de Pablo contaba, ¿no? Y la vez que fue al cielo, y la vez que hice esto, aquello, resucité a tal, imagínense. Y aún así algunos decían, no, Pablo habla cualquier cosa, Pablo habla disparate. Esto sí, que venían unos que los desalojaban a ellos, les llevaban todo, hermanos, recogían todas las ofrendas, llevaban todo, y ellos sí son hombres de Dios, porque ellos, como predicaba la pastora allá, ellos sí cobran, entonces si cobran por predicar y hacer estas cosas, entonces quiere decir que son personas de renombre. Y Pablo, humilde, que trataba de ni esforzarse en el sentido de ni pedirles para ellos, para no compararse con los otros que andaban ahí falsos, de pronto no lo reconocen como siervo. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué nos vamos a preocupar? Tenemos que pensar como Pablo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo? Yo lo que soy es un siervo de Cristo. Amén. Y lo que tenemos que aspirar nosotros es que somos siervos de Cristo, hermano. No es un privilegio enorme, pero no es jactarse, porque es un privilegio con humildad y con honradez. Decimos, soy un siervo de Cristo. Algunos pueden decir, soy una sierva de Cristo. Hoy hablamos del llamado del Señor. Si querés prender el aire un poquito, hoy hablamos del llamado que esperamos y anhelamos y ojalá recibamos todo cuando lleguemos a la presencia del Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el servicio que Dios puso en nuestras manos, la responsabilidad que Dios nos dio, aunque sean detalles, ser de bendición y bendecir con nuestro servicio a algún vecino, con un saludo, alcanzarle una invitación a alguien, decirle Dios te bendiga. ¿Saben que a algunos le cambiamos el día con un Dios te bendiga?
le cambiamos su mal momento, le damos un mensaje de aliento y de esperanza, con pocas cosas, pero ese es nuestro servicio a Dios, porque somos siervos de Cristo. Amén. Pero el asunto, hermanos, que hay gente, hay cosas, hay fuerzas espirituales de maldad que nos quieren persuadir, que nos quieren convencer y que nos quieren arrastrar hacia atrás. Gloria al Señor. Y eso le maravilla a Pablo, porque no es lo mismo cuando son personas que están, como decía el pastor Ortiz, cuando están solamente de pasada. Bueno, el pastor Ortiz era muy fuerte, muy capaz. Algunos se pueden ofender, pero hermano, algunos como que están de pasada. Solo quieren la bendición, la ayuda, pero no quieren un compromiso con Dios. Y con eso no está hablando el apóstol, porque eso pasa y pase. La persona que solo está de pasada y tiene una experiencia con Dios, que le marque, que lo arraiga a Él, que la persona piensa que ya no tiene más fuerza, pero como está aferrada a Cristo, viene lucha, prueba y de aquello y tormenta, pero su vida está aferrada a Cristo y se acuerda de las cosas que Dios hizo por él, y se acuerda del amor de Dios, entonces nunca vuelve atrás. A veces quiere tambalear, pero recuerda el amor de Dios y esto y aquello, y eso lo mantiene arraigado al Señor. No hay cosa que nos persuada. Pero entonces hay otros que están de pasada y no tienen esa firmeza y esa solidez. Hermano, es entendible que cualquier problema no va a aguantar, no va a resistir. Pero Pablo está hablando con gente que, vamos al capítulo 3 ahora, gente que empezó por el Espíritu. Es decir, que empezaron bien. Amén. Que empezaron bien, porque si uno empieza liviano, va a seguir liviano hasta que no tenga una decisión y un cambio rotundo en su vida. Pero estos empezaron bien. Empezaron por el Espíritu, como hay que hacer. Tal vez nosotros dijimos, no, pero yo empecé bastante carnal. Bien, todos llegamos, nadie nace espiritual, pero hermano, nos propusimos en algún momento, Dios tocó nuestro corazón y fuimos dando pasos de fe en rumbo a lo que Dios espera de nosotros. Pero el capítulo 3, hermano, y esto es palabra de Dios, es bastante fuerte cómo comienza el capítulo 3 de Gálatas. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ustedes no son ningunos ignorantes. Ustedes saben el mensaje que se les predicó. El Cristo crucificado, y estamos hablando del mismo Cristo resucitado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu con mayúsculas? ¿Recibiste el Espíritu, recibiste a Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? Y cada vez se vuelve un poco más fuerte. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Y eso es lo que dice Pablo, que ustedes comenzaron por el Espíritu. Lo hemos usado varias veces, yo he usado esa frase, nadar tanto para morir ahogado en la orilla. Es similar a lo que dice Pablo en el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ojalá que no haya sido en vano. Pero para que le hace esta pregunta retórica, porque esas preguntas como las que hace Dios son para que retumben en las mentes, los corazones, las conciencias y los hagan recapacitar. Amén. Tan necios sois, tantas cosas habéis padecido en vano. Y a veces uno piensa, hermano, todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿quién no ha padecido por su fe en Jesús? Porque hay otras cosas que uno padece porque nos la buscamos o por otras cuestiones. Pero hermanos, por la fe en Cristo, por usted haberse decidido buscar a Dios, ha padecido muchas cosas. Tal vez tantas veces vino a la iglesia y tuvo que dejar a alguna persona de lado porque usted dijo, no, yo necesito estar en la iglesia, en la casa del Señor. Y después de pronto lo padeció, algún rechazo de la familia, en el trabajo, alguna lucha por usted haber decidido lo que decidió, seguir a Cristo. Hay mucha lucha. A veces de parte de las personas que menos esperamos, hay luchas. Porque Jesús dijo que el que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y que me siga. Hay lucha, no es fácil, cuesta seguir a Cristo. Entonces ellos habían padecido antes. Y el apóstol dice, todo lo que padecieron ustedes, piénsenlo. Lo que ustedes padecieron,
ahora fue en vano. Imagínense. Nosotros padecimos y conozco, tengo amigos y personas y conocidos que tanto que perseveraron y lucharon, que ahora volver atrás, hermanos. Y eso es pensar, todo lo que yo luché fue en vano. Nosotros, hermanos, nos motiva también eso de que todo lo que padecimos, bueno, va a tener su recompensa. Al final del camino Dios nos va a recibir, Dios nos va a servir las mesas del cielo. Va a valer la pena, ya vale la pena, pero más cuando lleguemos al final del camino, al final de la carrera. Y Pablo dice, Gálatas insensatos. Otra versión dice, duros para entender. Porque insensato es una palabra que se traduce y si actualizamos puede ser como la nueva versión internacional, Gálatas torpes. Imagínense si el pastor lo dijera, si me dijera a mí, o sea, torpe. Y cuando dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Saben qué le está diciendo? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Pero qué le hicieron? Una brujería, dice Pablo. Amén. Porque no hay forma de uno volver atrás después de haber empezado por el Espíritu. No debería haber forma. Hay unos mensajes de Muñoz que me gustan y creo que son la mayoría de los que fueron grabados al final. Y es que al comienzo hay como fragmentos de diferentes prédicas del pastor, mostrando que él siempre ha mantenido una línea. Primero empieza todo el pelo, los bigotes negros, pero después fue envejeciendo y él siempre firme. Y hay unos fragmentos que dicen, si alguno, lo estoy parafraseando, que es imposible que uno vuelva atrás, si alguno esté aferrado a Dios, agarrado de Dios, y ha tenido una experiencia de conversión real con Cristo, jamás va a volver atrás, dice el pastor. Y es lo que tiene que ser. Y uno dice, pero ¿cómo es que pasa? ¿Cómo? ¿Será que nunca tuve una experiencia? No, hermano, que a ese fuego hay que mantenerlo ardiendo. Amén. Y como así como fue ese siervo de Dios que mencionaba, otros también, y cualquiera de ustedes, de nosotros, hay que perseverar hasta el fin. Si lleva 10, 20 años, bueno, hay que seguir 10, 20 años más hasta que venga Cristo o hasta que partamos de esta tierra. Amén, que Dios nos ayude. ¿Quién nos ha fascinado o hechizado para desobedecer así a la verdad? Amén. Cristo que ha sido presentado de tal forma ante ustedes, ante vuestros propios ojos, porque ustedes no siguen una fantasía, ustedes no siguen un cuento. Amén. Ustedes siguen al Cristo real, al verdadero. Amén. Gloria del Señor. Y dice el versículo 3 otra vez, tan necios soy, dice ahora. Hoy era torpes, pero siguen siendo duros para entender. A mí he pensado en compartir algo sobre esto porque algunas personas son más rápidas que otras, ¿no es cierto? No sé si es coeficiente intelectual o en este sentido, algunos son más espontáneos. Por ejemplo, yo no lo soy para nada. A veces me pasa en el trabajo, voy a hablar con mi patrón, sobre todo cuando uno se pone nervioso, que no somos rápidos. Cuando le digo una cosa, el patrón ya me respondió todo lo otro. Me doy cuenta que es muy rápido para... Si le voy a pedir algo, tengo que pensar todo antes. Hay personas que son así, son espontáneas, otros son ocurrentes, ¿cierto? Y rápidos, tienen ideas de momento, son rápidos para entender, para expresarse, para razonar. Otros somos más lentos. Pero las cosas de Dios, hermano, que Dios nos ayude. De pronto no somos las personas más habilidosas, de pronto no lo somos, pero nuestra humildad, toda la capacidad que Dios nos ha dado y lo que esté a nuestro alcance, ponerlo para entender el Evangelio. Porque Dios no nos va a pedir lo que no podamos hacer. Nunca Dios nos va a demandar más allá de nuestra fuerza. Amén. Gloria al Señor. Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Porque ahora se van a la ley. Si ya sabían que eso era inútil, que fue útil en el tiempo de la ley, pero la ley fue hasta Cristo. Y de Cristo en adelante hasta nosotros, hasta ahora al menos, estamos en la gracia. Amén, la gracia. El apóstol Juan no, Juan el Bautista, el profeta, predicaba y decía, amén, que la ley fue mediante los profetas hasta Cristo, pero después la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y en esa gracia y verdad, si la hemos experimentado, si usted sabe lo que es la gracia, tenemos que mantenernos en esa ruta. Tenemos que seguir en ese camino para que no haya sido en vano lo que hemos sufrido hasta el día de hoy, hermano. Lo que hemos padecido vale la pena si nosotros nos mantenemos firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. No hay otro evangelio. Pero Pablo dice, yo estoy maravillado, estoy anonadado. La verdad
me dejaron sin palabra. A veces pasaba para bien. Hoy hablaba de los corintios eran como duros, pero en un momento se arrepienten. Y Pablo se sorprende para bien. Cuando viene, creo que Tito, con buena noticia, ay, Pablo un alivio tenía. Un alivio tenía porque Dios obró a través de esa carta, esa palabra. Se arrepentían los corintios, reciben a Tito con mucho amor. Hablaban de Pablo muy bien también. Entonces, qué alivio para el apóstol. Pero ahora con los Gálatas está teniendo un miedo tremendo y la sorpresa es para mal, es una sorpresa negativa. Ustedes se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él dice, no hay otro evangelio, pero les hablo así para que entiendan. Ustedes dejaron el evangelio verdadero por algo ficticio, por algo que es una comparación, por algo que quiere parecerse, pero hay cosas que parecen parecidos, pero no son iguales. Amén. Que el evangelio sí, lo que tiene valor es como agarrar un medicamento, hermano, y para que le rinda un medicamento de esos chiquitos que son buenos y son efectivos, pero usted dice, no, yo con esto voy a hacer 1 litro. Y empieza a echar una cosa a la otra y se convirtió en algo mucho más grande, va a durar mucho más, pero no va a ser efectivo. Y así el evangelio, hermano, puede ser duro. A veces hay tragos amargos, pero es efectivo. El evangelio es contundente. El evangelio es poderoso. Amén. Sin embargo, aparecen otras cosas que dice que quieren pervertir el evangelio, que lo tergiversan, lo tuercen. Hermano, eso no salva a nadie. Usted puede ver y se ve iglesias llenas y lugares y actividades, y cada vez, hermano, lugares iglesias más mundanas, cada vez iglesias más mundanas, que no tienen el evangelio que transforma. Y la sociedad hoy día necesita el evangelio que transforma. Necesita el evangelio que transforma, hermano. Necesita que llegue una persona depresiva y que no la entretenga un rato, porque uno conoce personas que la entretienen un rato, pero después cuando le vuelve eso, hermano, no va a saber para dónde agarrar, porque piensa que la solución era esa, que no fue efectiva para ellos. Piensa, porque lo confunde. Por eso Pablo dice, hay algunos que los perturban. Y hermanos, hay gente que nos quiere perturbar. Hay gente que es usada por el diablo para perturbarnos, pero que Dios nos ayude. Amén. Como leímos al comienzo, que Dios nos ayude a estar firmes, dice el capítulo 5, versículo 1. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire cómo le llama el apóstol, yugo de esclavitud. No es el otro evangelio liviano que es otra opción, no. Ese otro evangelio liviano que es un yugo de esclavitud. Algo que nos va a llevar, hermano, a la miseria espiritual, a la pobreza espiritual y a la muerte espiritual. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el mismo Pablo les dice en el versículo 4, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por ver a la ley con todo lo que ello conllevaba. ¿Se acuerdan cuando les hablaba Jesús de los fariseos? Ustedes piden esto, que hagan esto, aquello, pero ustedes ni con un dedo llevan la carga que exigen a los demás. Si ustedes se quieren vivir de eso, ustedes cayeron de la gracia. Amén, pero que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Dice el versículo 13, y ya vamos terminando, a libertad fuimos llamados. Gloria a Dios por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y terminamos capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, y eso también segará. Porque el que siembra de su carne o para su carne, de la carne segará corrupción. Mire lo que nos ofrece el mundo. Corrupción. Amén. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, puede hacer bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, que Dios nos dé la convicción del apóstol Pablo. Que Dios nos dé esa certeza de lo que es el verdadero evangelio y mantenernos en esa línea. Seguir esa ruta, tener un norte, para allá vamos y no nos desviamos del camino. Para que haya recompensa, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa es la condición. Vamos a cegar, vamos a cosechar, Dios nos va a bendecir. Pero ¿cuál es la condición? Si no desmayamos. Que Dios nos ayude, hermano. Si comenzamos por el Espíritu, sigamos por el Espíritu. Si comenzamos la carne y éramos los más mundanos que había, hermano, pero con la ayuda del Señor vamos a pasar a ser creyentes espirituales.
Pero vamos a buscar todo lo que es del Espíritu, porque el que siembra para el Espíritu va a llegar vida eterna. Vida eterna. Amén, qué linda es la vida que nos ofrece el Señor. Pero hermano, tenemos que pagar el precio. Amén, tenemos que dejar a un lado aquellas cosas que nos quieren persuadir, que nos quieren convencer, que nos quieren cinchar hacia atrás, y dejarnos convencer y persuadir por el Espíritu Santo que nos quiere llevar hacia adelante. Vamos de aquí, vamos a orar. Amén, dale gracias a Dios por su palabra y que Dios nos ayude. Si algo nos persuade para mal, esa persuasión no viene de Dios. Eso no viene del cielo. Amén, dice el apóstol, ustedes corrían bien. ¿Qué les pasó, hermanos? No será para nosotros esa palabra. Ustedes iban bien. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Qué los estorbó? Ustedes estaban caminando como Dios manda, pero ¿qué les pasó? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra